vamos a pasar a presentar entonces, después de 2 semanas también, se tomó licencia obligada. Nosotros lo obligamos a tomarse licencia, porque volvió nuestro bloque jurídico a cargo de Pablo Contreras. Querido amigo, porque somos todos amigos ahora. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Oye, bueno, hoy día vamos a hablar de algunos procedimientos voluntarios. Usted se estará preguntando cuáles son. Bueno, hay una lista, usted dirá, chuta, son más comunes de lo que uno cree, Sí. y Pablo ahora va a entrar en esa materia también para comentarnos en qué consiste y cómo se realizan. Así que, Pablo, lo dejo listo para que comience su disertación. Ok, muchas gracias. Bueno, normalmente cuando uno habla de un juicio o de un procedimiento judicial, siempre tiende a pensar que es una persona frente a otra persona, que están disputando algo, que puede ser una propiedad, que pueden ser en materia del niño, los alimentos, las visitas, pero siempre pensamos en la lógica de yo te demando, tú te defiendes, o también me demandas, pero siempre es como una especie de controversia entre dos personas. Pero la verdad es que en los tribunales no solo se ven este tipo de procedimientos, también hay otros procedimientos que se llaman los procedimientos voluntarios, que hay múltiples en realidad, pero vamos a hablar de los más comunes, los que es muy común que la gente nos consulte cómo se hace o qué es lo que tengo que hacer. Vamos a partir primero por los procedimientos civiles propiamente tal. Ya. Primero tenemos los cambios de nombre. El cambio de nombre en realidad es un procedimiento que puede ser administrativo o judicial, dependiendo de la situación. Entonces, imaginémonos que ustedes quieren cambiarse el nombre, los apellidos en realidad. Por ejemplo, quieren invertir el orden de sus apellidos, quieren que esté el del papá primero, perdón, el de la mamá antes del papá. Entonces, ese procedimiento ustedes lo pueden hacer directamente en el registro civil y pueden solicitar la alteración del cambio de sus apellidos. Ese procedimiento no requiere de un abogado, no requiere de un tribunal y se puede hacer directamente en el registro civil. Pero aquí un tema súper importante, solo una vez. Esto no es un juego en el que yo me cambio el apellido hoy día, voy a la otra semana y me la vuelvo a cambiar. No. Si lo hacen, no pueden volver a cambiar el apellido, al menos desde el punto de vista de un procedimiento ante el registro civil. Entonces, un procedimiento sencillo, básicamente es a la mera solicitud de la persona y normalmente dentro de un plazo de 30 días esto queda actualizado en el registro civil y después las personas tendrán que actualizar sus documentos, su carnet de identidad, una cédula. Exacto, por ejemplo, hay cosas que son más complejas como los títulos profesionales. Los títulos profesionales normalmente las casas de estudio lo emiten solo una vez y no van a cambiarle el apellido a ese título, para que lo tengan claro. No es que la casa de estudio va a estar obligada a emitirles un nuevo título. Pero en ese caso, pero para efectos, obviamente, para el temas laborales va a seguir sirviendo lo que es el título. Mira, ¿sí? Obviamente, ¿por qué sirve? Porque la verdad es que en Chile, en cualquier procedimiento en que tú te alteres el nombre, nunca cambia tu RUT. Por ende, la forma de identificarnos realmente en nuestro país es con el RUT. Ustedes se fijan, cualquier trámite en el Servicio de Impuesto Interno va a estar asociado al RUT. Cualquier trámite en el Poder Judicial va a estar asociado a su RUT. Cuando ustedes van a sacar el carnet, más que su nombre, lo que se les pide es el RUT. Claro. Y cuando se cambian el nombre y ustedes le entregan un título profesional, va a aparecer su nombre y su RUT. Ustedes podrán alterar su nombre, pero en ningún caso se va a alterar el RUT. Entonces, en realidad, basta con que ustedes acrediten que tienen el mismo RUT de alguno de los documentos oficiales que no han cambiado todavía y sirve para acreditar en el fondo que ese es su nuevo nombre. Pero obviamente siempre se recomienda hacer todos los trámites posteriores para poder cambiarlo. Ahora bien, imaginémonos que la situación es distinta, existe otro procedimiento especial para cambiarse el nombre que tiene que ver con el procedimiento de cambio de género registral. Ya. Es decir, yo nací mujer, pero en realidad hoy día actúo como un hombre, Me siento pienso como identificada hombre, me siento como identificado hombre, como un hombre. Yo puedo hacer una solicitud también voluntaria ante el Servicio de Registro Civil para cambiar mis nombres y adecuarlos obviamente a la realidad. Pero ¿qué es lo que cambian? Los nombres, no los apellidos, ¿ya? Porque obviamente tiene que ver con una realidad registral, de que como yo ahora me siento que soy una persona, que soy hombre, que nací hombre, pero en realidad mi inscripción fue femenina, me van a permitir cambiar el nombre. Claro, esto no tiene que ver con un tema de género, no de familia. Con un tema o de género, claro. con un tema de género. Sí. Esto no. Ahora, evidentemente el registro civil no les va a pedir a ustedes documentos o antecedentes para acreditar que ustedes quieren hacer este cambio de género y por qué motivo. Obviamente eso es interno de cada persona y en razón de ello ustedes van a poder hacerlo, pero también nuevamente este cambio de género se puede hacer solo una vez, ya por una cuestión, a pesar de que parezca lógico, es importante decirlo. Ahora, lo que tienen que tener claro es que esta ley, que es una ley especial en realidad, les permite a ustedes que ante toda autoridad pública o administrativa pueden requerir que sus documentos se actualicen. Documentos que comúnmente no se actualizan con los otros cambios de nombre, ¿ya? Pueden requerir, por ejemplo, a una casa de estudios que emita un nuevo título profesional. Es el único caso en que se puede. Entonces ahí hay ojo con eso, porque esta ley, que lo que trata de hacer es evitar la discriminación,
recomendación es que las personas que realizan este cambio de género registral también lo pueden hacer ante toda autoridad pública o administrativa y ante toda base de datos. Perfecto, ¿Ya? en esos casos sí. Efectivamente. Hay un tema que yo les recomiendo cuando ustedes realicen un cambio de nombre, cualquiera de los procedimientos que sea. Si ustedes tienen propiedades, acérquense al conservador de bienes raíces. ¿Por qué? Porque las propiedades, a diferencia de todos los otros trámites que hablamos, que quedan asignadas al RUT, las propiedades quedan asignadas a un nombre. Entonces, como quedan asignadas a un nombre, el cambio de nombre para el futuro genera muchos problemas. Si ustedes quieren vender la propiedad, hipotecar la propiedad o en general hacer cualquier trámite, se van a encontrar con una traba, que va a aparecer el nombre de ustedes. Incluso muchos conservadores ni siquiera agregan el RUT de la persona en el título de dominio. Entonces, es de vital importancia hacer este trámite porque el día no es un trámite tan rápido. Obviamente uno esperaría que yo presente la documentación y en una semana esté resuelto, pero a veces pueden tardar meses esta modificación. Entonces, recomendación, cualquier registro, cambio en su nombre registral, realicen los cambios en el conservador de bienes raíces si tienen propiedades. ¿Por qué? Porque están asociadas al nombre y no al RUT, a diferencia de todos los otros trámites. Ya, tenemos estos dos procedimientos que son voluntarios, que son los más comunes, ya, por los cuales uno tiene que cambiar su nombre. Existen otros que son casos tremendamente especiales y casi de libro, por ende me parece que no vale la pena referirse a ellos. Perfecto. Pero existe un cambio que ya es en cambio judicial, es decir, yo recurro a un juez civil para que me realice un cambio en el nombre. Si bien el nombre técnico es cambio de nombre, puede ser cambio de nombre o cambio de apellido, o puede ser incluso el nombre completo, nombres y apellidos totalmente nuevos. Pero la ley establece 3 casos concretos. El primero de ellos es tener un nombre o un apellido que sea risible. Yo creo que todos conocemos estos típicos nombres que a lo mejor un nombre unido al apellido generan alguna frase que puede generar risa o burla en las demás personas. Ya estos nombres burles. No vamos a ahondar. No, pero ambos sabemos a qué te refieres con eso. Pero esos nombres existen en la realidad. Sí. Entonces hay gente que, a pesar de que son una broma, un chiste común y típico, son personas que efectivamente tienen ese nombre y que la ley señala que ellos pueden cambiárselo si su nombre causa risa o causa gracia o burla a las demás personas. Justamente ese es el objetivo, cautelar la integridad psicológica de estas personas que pueden haber sido ofendidas de manera permanente. Entonces, autorizan para que yo vaya al juez civil y diga, ¿sabe qué? Mi nombre causa risa, causa gracia y voy a solicitar en el fondo cambiarlo por este otro nombre. No hay ningún otro requisito que comprobar que el nombre causa alguna burla. Ahora bien, esta situación en realidad es para inscripciones nuevas, porque hoy día el oficial del registro civil, cuando tú haces la inscripción, puede rechazar la inscripción de tu nombre si ese nombre puede causar burlas o causar risa a las demás personas. Efectivamente, hay un listado incluso de nombres que está vetado en ese sentido, que en realidad, bueno, si usted lo busca, uno igual se ríe, pero obviamente, ¿quién va a ser tan cruel de ponerle esos nombres? Pero obviamente el registro civil igual ya los tiene en consideración para vetarlos en caso de que algún chistosita se le ocurra hacer esa cosa. Y obviamente considerando que hacer un nombre que una persona va a llevar toda su vida. Claro. O sea, es lo que lo identifica normalmente a la persona. Ahora bien, también tenemos otra situación que es muy común. De hecho, es normalmente la persona con la cual, o sea, el mecanismo por el cual la mayoría de la gente se cambia el nombre. Es decir, cuando yo he sido conocido por más de 5 años con otro nombre o con otro apellido. Y normalmente va a ser con otro apellido. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. La situación común y típica que pasa en muchos hogares en Chile es que muchas veces una mamá o papá tienen un hijo o una hija, se separan o no tiene relación con el papá. Ya. Luego esta persona se casa o contrae una nueva relación y es este nuevo papá o mamá, normalmente por un tema cultural tiende a ser el papá, que en realidad, o la pareja en realidad, que asume como papá de esta niña o niño, y en la práctica esa niña o niño se identifica con el apellido del papá. Y la verdad es que ocurre que cuando van creciendo se dan cuenta un poco de esta situación que es distinta y normalmente empiezan a llamarse con el apellido del papá presente, el papá de crianza podríamos decir, y no el papá biológico, el nombre, no el apellido que tienen registrado. Entonces, en ese caso, la ley, bueno, cualquier otro en realidad que sea similar a este, la ley permite que si han sido conocidos por más de 5 años con un nombre, con un apellido distinto, la posibilidad de solicitar al tribunal el cambio de este nombre. Así que, en realidad, esta causal es la más ocupada. Yo creo que de 100 casos, 99 son por esta causal, ¿ya? Entonces, también está la posibilidad de solicitar un cambio de apellido, ¿ya? Cuando a mí me inscribieron solo con un apellido.
La verdad es que perfecto. esto es poco probable que pase en la actualidad. ¿Por qué? Años atrás, antes de que existiera el sistema registral electrónico, efectivamente yo podía tener un reconocimiento de uno solo de mis papás y luego reconocerme el otro de mis padres. Normalmente el reconocimiento viene por parte de la madre, en prácticamente todos los casos, pero el padre no lo reconocía. Pero a pesar de que son casos poco comunes, hace años atrás tú podías reconocer a un niño por escritura pública, hacer una declaración jurada ante un notario y decías que Pedrito era tu hijo. Y para todos los efectos legales, Pedrito empezaba a ser tu hijo. Pero sin cambiar el apellido. Pero tú no habías hecho ningún trámite en el A eso registro me civil. refiero. Entonces no se cambiaba el apellido, A eso porque me no había refiero, un sin el trámite. apellido, claro. Entonces lo que permite esta ley es que, ok, mi papá me reconoció y como me reconoció, por favor agréguenme el apellido de mi padre. Entonces esa es esta alternativa. También hay otro caso que todavía existe, porque el otro es poco probable porque hoy día si tú quieres reconocer un hijo, vas al registro civil y lo reconoces Claro, como se padre. hace el trámite no completo. Esto es un tema también en el que yo me quiero detener. A mí, mucha gente o papás me preguntan, chuta, yo no reconocí a mi hijo, pero ya sé que él es mi hijo. Le hice un ADN, o en realidad ya me quedó claro que es, etcétera, y quiero reconocerlo. ¿Dónde tengo que demandar? Mucha gente pregunta esto. Ojo, si el niño no tiene filiación, es decir, no lo ha reconocido otra persona, padre, a eso me refiero, ustedes pueden ir con el nombre y con el root del niño y reconocerlo inmediatamente en el registro civil. No hay ninguna limitación, no les van a pedir ningún documento, no les van a pedir ninguna sentencia judicial, ni tampoco les van a pedir ninguna autorización de la madre. Pero eso en caso de que no exista afiliación de otra Eso persona. solo en el caso de que no exista Que otra filiación. persona no lo haya Porque reconocido. mucha gente piensa que tiene que demandar en el Tribunal de Familia una acción de reconocimiento de paternidad. Porque claro, nos podemos encontrar con que la mamá no quiere, por ejemplo. Entonces, Claro. la mamá no quiere que yo lo reconozca, ¿qué hago? Va al registro civil y lo reconoce. Nada más que eso. Y por ende ya el niño estaría identificado con el apellido Con el paterno. apellido inmediatamente del padre. Perfecto. Y por ejemplo, entonces, ¿cuándo se tendría que demandar en el caso que sí existe otra persona que lo reconozca? Mira, en el caso, bueno, eso ya pasamos a otro tema, pero efectivamente, pero después entonces, si es perdón. mi hijo, ya yo sé que es mi hijo, le hice un ADN o tengo la certeza, pero otra persona lo reconoció, yo tengo que demandar de impugnación de la paternidad de esa persona y de reconocimiento para mí. ¿Ya? Pero eso lo podemos hablar con más detalle Sí. en otra oportunidad, porque es un caso también muy común. Entonces, estamos en el caso ya de que esta persona tiene un solo apellido. ¿En qué otros casos una persona podría tener otro apellido? Mira, es un tema poco común, pero pasa. Por testamento, yo podría reconocer a un hijo. Es decir, este padre que nunca lo reconoció, en el testamento podría decir, y también Juanito Pérez es mi hijo y yo lo reconozco por este acto. Ahora, solo serviría para los casos de que este hijo no tenga filiación paterna. Si tuviese otra filiación de otro padre, nada que hacer. Pero si no tuviese filiación, yo en ese testamento lo podría reconocer. Es decir, cuando se abra mi testamento, podría salir que yo lo reconocí. ¡Sorpresa! Sorpresa. Y este podría ser un caso justamente en el que yo en el registro civil no tengo ningún cambio. Entonces necesito que este cambio se haga directamente en el tribunal. ¿Ya? También está la posibilidad, a través del juez de familia, y esto también ocurría mucho antes, ya no ocurre tanto, cuando solo la mamá te reconocía y después te reconoce el papá, terminabas con un apellido doble, Rojas Rojas. Ah, sí. ¿Ya? O González González. ¿Ya? Entonces, pero también tienes la posibilidad, por una cuestión de mala suerte, que tus dos papás tengan el mismo apellido. Y quedas con el Rojas Rojas. Para ese caso también la ley te autoriza a que tú te puedas cambiar el apellido, agregando el segundo apellido de tu madre o el que tú quieras en realidad. Y en el caso de que ambos padres tuvieran el mismo apellido, puedes agregar el segundo apellido de uno de tus padres. Esa posibilidad también está a través de un juicio. Entonces, ¿cómo funciona este juicio? ¿Dónde se presenta? Esto es bien sencillo. Lo puede iniciar cualquier persona mayor de 18 años ante el Tribunal Civil donde tenga su residencia. ¿Y quién lo tiene que hacer? Bueno, un abogado, evidentemente. Es un procedimiento voluntario. ¿Por qué? Porque yo no me enfrento a ninguna persona, ni tengo que notificar a ninguna persona. ¿Cómo funciona? Una vez yo que hago la solicitud, tengo que presentar una declaración de 2 testigos que a través de un procedimiento que se llama información sumaria, que es una declaración que dan ante un receptor judicial de que ellos me conocen, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de que yo tengo apellidos diferentes al que yo normalmente me llamo, y esos testigos van a tener que acreditar que yo, por más de 5 años, por ejemplo, que este es el caso más común, yo me tengo un nombre distinto o un apellido distinto. Y explicarán ahí por qué y cuáles son los motivos. Luego de eso se hace un oficio al registro civil, donde aquí, ojo, esto es súper importante. Si tienen hijos, el registro civil va a sugerir que el tribunal también ordene el cambio de los apellidos de los hijos. Por una cuestión obvia, porque si no tendrían un apellido distinto. En el caso de que yo me esté cambiando mi primer apellido.
que es el apellido que van a tener mis Claro, hijos al final claro, en del el día. caso de que tú tengas hijos, por ejemplo, si tú quisieras hacer ese trámite, tus hijos también tendrían que hacer el Exacto, cambio. salvo que sean mayores de edad. Si son mayores de edad, deciden ellos. Ah, Si perfecto. son menores de edad, lo tiene que hacer el tribunal. ¿Ya? Ojo, y que después ellos podrán optar, cuando sean mayores de 18 años, pueden volver a tener el apellido que tenían antes. Así que Claro. aquí hay varias cosas que pueden ocurrir. Ya. Pero por lo además, menos mientras sean menores de edad, pero hay un tienen ahí- pero hay un requisito, solo uno en realidad, que estas personas que están solicitando el cambio de nombre no tengan condenas pendientes. Ah, ya, Claro, porque si no, entonces podría servir para obstaculizar la labor de la justicia. claro. Entonces, si hay condenas que todavía están en curso, no se han cumplido, el registro civil va a informar de eso y va a solicitar el rechazo del cambio de nombre. ¿Ya? Así que, ¿cuánto dura este proceso, más o menos, todo este trámite del que estamos hablando? Mira, es relativo, depende mucho del tribunal, pero en promedio yo diría de que 8 meses a 9 meses más o menos. Porque hay muchos trámites que dicen ser muy rápidos, que hoy día se demoran bastante por temas burocráticos, etcétera. Algunos tribunales pueden demorarse 6, pero el estándar es 8 a 9 meses. Una vez que sale esta sentencia, se envía un oficio al registro civil para que actualice su nombre y la partida de nacimiento. Y aquí yo les pido a la gente que lo haga que tiene que tener una paciencia tremenda, porque el registro civil tarda entre 3 a 4 meses en actualizar ese nombre. ¿Por qué motivo? Porque no es solo un cambio de nombre en mi certificado de nacimiento. Tienen que actualizar la partida de nacimiento, que normalmente es un documento físico, que está en un archivo, hay que buscar ese archivo, rectificarlo, entonces ese proceso es el que normalmente tarda. Y ustedes pueden cambiarse el nombre en San Javier, pero estar inscritos en Santiago. Entonces por eso el trámite tarda, y si además son personas de avanzada edad, es más complejo aún, porque a veces esas partidas de nacimiento están escritas en una iglesia, hay que hacer la inscripción en el registro civil, puede tardar bastante, ¿ya? Entonces ya queda un poquito claro que es el cambio de nombre. Vamos a pasar ahora a otro tipo de autorizaciones. Ya vamos a hablar de la interdicción. Ya. Específicamente la interdicción por demencia. Este nombre que suena medio extraño, Sí, uno especialmente dice, el término "Ah". interdicción. La interdicción es un proceso donde yo a una persona le impido que pueda actuar en la vía del derecho. Suena raro, porque ¿qué significa actuar en la vía del derecho? Ejercer contrato, cosas tan simples como vender, comprar, arrendar, prometer, hasta casarse. Bueno, hoy día el tema del casamiento tiene unas excepciones que las vamos a conversar después, ¿no? Pero que en el fondo impiden que esa persona pueda ejecutar las cosas normales que podría ejecutar cualquier persona, ¿ya? Pero ahora, esto no es porque sí, es para proteger muchas veces a la persona. Ejemplo, te voy a poner. Normalmente la interdicción por demencia se da en dos grandes casos. Una persona que nace con un problema psiquiátrico que le impide, por ejemplo, tomar decisiones en su vida, especialmente aquellas patrimoniales. ¿Ya? El tema del matrimonio hoy día es diferente. Hasta hace poco no se podía. Por ejemplo, una persona que nace con un síndrome de Down muy avanzado, evidentemente hay ciertas cosas del mundo jurídico que no puede hacer. Supongamos que esta persona tiene patrimonio porque lo recibió por herencia. Lo que hace la ley es que esas personas, en principio, tú las puedes declarar interdictas para que un tercero resguarde su patrimonio. Ah, perfecto. Claro, porque si no estas personas podrían ser engañadas, Claro. y hacerles vender parte de su patrimonio o desprenderse a través de un acto como una compra-venta. Entonces el objetivo no es en el fondo impedir que estas personas actúen en la vía del derecho, es proteger resguardar en el sus fondo a las cosas, personas. Pero este no es el único caso, estamos hablando de cualquier persona que tenga algún problema psiquiátrico que le impida en el fondo entender lo que está haciendo. Y tiene que ser obviamente acreditado por un médico, ¿ya? De ahí vamos a explicar cómo funciona. Pero existe otro caso que es mucho más común inclusive, que es el caso de las personas que con el tiempo van perdiendo sus capacidades en el fondo para tomar decisiones. Por ejemplo, una persona que tiene Alzheimer o que tiene demencia senil, normalmente una persona que en su vida pudo tomar sus decisiones sin ningún problema, pero resulta que llega a una avanzada edad en la cual ya no puede tomar esas decisiones por sí misma. Y el objetivo de esta interdicción es justamente proteger a esta persona, que no venga un tercero y los despoje de su patrimonio. Y que, ojo, y muchas veces son familiares cercanos. Que esto pasa comúnmente, que algunos abuelitos, o incluso gente que no es tan abuelita, pero que tuvo el problema de tener algún accidente o alguna enfermedad a temprana edad y que perdió parte de su poder de discernimiento, las engañan y terminan quitando parte de sus bienes. Entonces, la interdicción lo que hace es que estas personas no puedan actuar en la vía del derecho y se les designa una persona que las va a representar y esa persona va a poder administrar los bienes. Pero ojo, no puede vender. Esa es la limitación que tiene. No puede, salvo que te cuente con una autorización judicial, que ahí le vamos a conversar.
Entonces, los casos más comunes, hay dos procedimientos que son distintos. Uno es un procedimiento contencioso y el otro es un procedimiento voluntario. ¿Cuándo es contencioso? Cuando en realidad, o qué es contencioso. Contencioso es cuando yo me enfrento a otra persona para declarar interdicta. Supongamos que tienes una mamá que tiene ya una avanzada edad, perdió ya su poder de discernimiento y yo la quiero declarar interdicta. En este procedimiento contencioso yo tendría que demandarla a ella y ella va a poder defenderse y decir que ella no tiene ningún problema psiquiátrico y que puede tomar sus decisiones por sí sola. Y finalmente se van a asignar un perito que la va a evaluar a esta persona y va a determinar si efectivamente tiene una pérdida de su capacidad. Informes médicos y todo eso. Exacto. Pero también puede suceder que el caso sea muy claro, que es una persona que puede que incluso esté postrada, que hay muchas veces que ni siquiera pueden hablar, un caso muy evidente. Entonces hay un procedimiento alternativo. Tú lo que puedes hacer es iniciar primero un trámite en el COMPIN para declarar a esa persona que tiene un grado de invalidez, psiquiátrico en este caso. Y el COMPIN la va a declarar inválida, la va a inscribir en un registro público ya de estas personas con discapacidad. Además, esto va a permitir que esta persona tenga una pensión, si es que no tiene una pensión, una jubilación probablemente tal. Entonces, no es solo un tema de declarar interdicta. Y con ese certificado inscrito en el registro civil de las personas con discapacidad, tú puedes presentar la solicitud de interdicción, pero ya no te enfrentas a la persona que declara interdicta, porque esa persona ya está en el fondo con problemas psiquiátricos y acreditado por un organismo público, en este caso el COMPIN. Y aquí el procedimiento es mucho más rápido, el tribunal va a citar una audiencia, donde va a querer ver a la persona, obviamente para cerciorarse de que esto sea así, y si se da cuenta que efectivamente su discapacidad intelectual es evidente, inmediatamente va a terminar esa audiencia y va a declarar la interdicción de esa persona. Hay una serie de trámites posteriores que tienen que ver con hacer un listado de cuáles son los bienes que esta persona tiene, inscribirla en el conservador de bienes raíces para que no se puedan vender estos bienes, porque obviamente el conservador no tiene cómo saber que esta persona tiene este problema, y se inscribe también la interdicción para que esa persona no pueda en el futuro transferir sus bienes. Y ojo, que no es, como hablábamos, no es para impedirle que transfiera realmente, sino que para impedirle que pueda ser engañado o despojada de sus bienes. Entonces, una vez que está hecho ese trámite, que como digo es voluntario, se designa a esta persona que la va a representar. Esa persona va a poder administrar sus bienes, va a poder arrendarlos, va a poder percibir ingresos, va a poder cobrar su jubilación, pero no va a poder vender los bienes. Si esa persona el día de mañana piensa que es necesario vender un bien, por ejemplo, porque a esta persona ya no le quedan recursos, tiene una enfermedad y la jubilación no le alcanza y tiene, por ejemplo, una propiedad que arrenda, puede pedir una autorización al tribunal para vender la propiedad. Obviamente va a haber un tercero que se denomina defensor público, el que va a evaluar si efectivamente es útil para esa persona vender esa propiedad que está en un estado de necesidad y va a autorizar la venta a una determinada persona a un determinado valor y después se tiene que preocupar que ese dinero efectivamente ingrese al patrimonio de esta persona. Perfecto, pero esos son, claro, casos puntuales donde se requiera que básicamente una emergencia casi para que se pueda hacer efectivo caso eso. En que sea necesario vender una propiedad en el fondo para poder ayudar a esta persona que está con esta y que en el fondo sea en beneficio de la titular también, como decías tú. Justamente. Ahora, aquí hay varias cosas que se cruzan. Una pregunta que hay gente que me hace, pero ¿y para qué voy a hacer la interdicción si yo ya administro los bienes de mi mamá? Sí, pero ojo, porque esa es una administración fuera de toda protección jurídica. Norma, porque ustedes pueden decir, voy a arrendar la propiedad, pero no pueden hacer un contrato. Por ejemplo, el día de mañana, si ustedes quieren ir a sacar la pensión de la persona, se van a encontrar con un problema, que no pueden tramitar la pensión. Entonces hay muchas cosas que no van a poder hacer. Y además de eso, que esto es un tema que la gente muchas veces no lo conoce, además es una obligación jurídica hacerlo. Si una persona, por ejemplo, tiene hijos que no le tramitan, en este caso, su interdicción por demencia, por el motivo que sea, un tercero, que también a lo mejor es familiar, puede solicitar el desheredamiento de esas personas, de esos hijos que no lo tramitaron. Si es que efectivamente por no haberle tramitado la interdicción por demencia, se le produjo un menoscabo o un perjuicio a esta persona y termina falleciendo. Ejemplo, hay muchos casos de abandono de adultos mayores, donde por un tema de su delicado estado de salud mental, los hijos no se hacen cargo y algunos terminan falleciendo hasta por inanición, casos terribles. Sí. Esas personas pueden ser declaradas, en este caso, hasta desheredadas y perder el derecho a obtener los bienes de esa persona. Así que no solo es un trámite que es importante, es obligatorio hacerlo, cosa que la gente no lo sabe, ¿ya?
Entonces ya tenemos claro un poco qué es la interdicción, en qué casos se utiliza. Hay otras interdicciones, pero que son poco comunes. Por ejemplo, la denominada interdicción por disipación. Solamente voy a explicar de qué se trata. Si hay una persona que tiene un problema con el juego, tiene un patrimonio importante, pero resulta que esta persona está gastando y despilfarrando todo su patrimonio y probablemente el patrimonio familiar también, apostando en el casino, jugando en las máquinas y no tiene control de su impulso, el cónyuge o los hijos pueden declararlo en interdicción por disipación. ¿Qué significa eso? Que esa persona no va a poder vender sus bienes, al igual que la persona que está en estado de demencia, pero porque esta persona tiene un grave problema con el juego. Así que son casos poco comunes, pero es importante pero en también realidad que pueden pasar, pues si puede la pasar. ludopatía es un tema Puede complicado pasar. también. Exacto. Ya. Así que ojo con eso ahí en su casa. Existe la posibilidad sí, de que esa por persona eso. interdicta por disipación. Ya. Tenemos otro tipo de autorizaciones pero que ya no están relacionadas con el Tribunal Civil. Todos estos trámites se hacen ante el juez civil del domicilio de la persona que quiere cambiarse el nombre y en el caso de la persona interdicta del domicilio de la persona que está siendo declarada interdicta. Pero tenemos otros procedimientos que se ven ante los jueces de familia, que yo creo que por aquí muchos van a escuchar esto y van a decir, ya, sí, esto lo he escuchado. Por ejemplo, la autorización de la salida del país. Este es un caso que se pregunta habitualmente. Y ojo, esto no tiene que ver con que su hijo se vaya a ir a Miami. Esto puede pasar con un hijo que está en cuarto medio, que tiene 17 años y se va a girar estudio a Argentina, o sea, aquí al lado. ¿Qué pasa? Necesitan la autorización. Niños menores de 18 años no pueden salir sino con sus padres, con ambos padres o autorizados por ambos padres para salir del país. Y esa autorización tiene que ser por escrito, ante un notario público y además con una certificación electrónica que tiene que emitir ese notario de que ese documento está válido. Y solo con eso un niño va a poder salir del país atravesando en este caso extranjería. Entonces, ¿qué pasa? Que eso parece no tener ningún problema cuando hablamos de padres que viven juntos o que tienen una buena relación. Pero nos podemos encontrar con otro escenario tremendamente común de padres que en realidad no tienen una buena comunicación o un padre, por ejemplo, que no ha estado presente en la vida del niño nunca. En realidad ni siquiera se ha hecho cargo, no visita al niño, le paga pensión, etc. Entonces acá tenemos dos posibilidades. Posibilidad 1, que yo tengo una buena relación con el papá de mi hijo, va a una notaría, me hace este certificado. Se hace el trámite. Y sale del país. Pero nos podemos encontrar con que yo hable con este papá y me diga, no sepa dónde está. No hay mucho que hacer, en realidad no saco nada con contacto, no tengo cómo. Y el segundo caso... Que se niegue. Y el segundo caso, me encuentro con el papá o conozco al papá, pero tenemos tan mala relación que me dice, por ningún motivo te voy a autorizar a que lo saques del país. ¿Ya? Ojo, que aquí nos podemos encontrar con casos igual tremendamente distintos. Podemos encontrarnos con un viaje que quiere hacer la mamá con su hijo de vacaciones o una gira de estudio que me parece que no tiene ningún sentido negarse, pero nos podemos encontrar con una mamá que se quiere ir del país por 5 años. Entonces, hay casos y casos, que obviamente hay que analizar cada situación. Siempre lo hemos dicho, cada caso es único y especial en el mundo jurídico. Pero imaginémonos que nos encontramos con el caso más común de todos, ¿ya? La mamá quiere sacar al niño del país y el papá no quiere autorizarlo porque tiene mala relación nomás. ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes? Hay dos vías jurídicas, pero ambos se hacen en el Tribunal de Familia. Una que es completamente voluntaria y otra que es contenciosa. ¿Qué significa contenciosa? Que yo voy a tener que demandar al papá, hacerse una audiencia y probar que ese viaje le conviene al niño. ¿Cuándo el caso va a ser voluntario y lo va a resolver rápidamente el Tribunal de Familia? Cuando se trate de un papá que no es un papá presente, en el cual el niño no tiene un contacto, no hay un régimen de relación directa y regular establecido, o en aquellos casos en que hay una pensión de alimentos que sea de manera permanente ha incumplido el padre en el pago de esa pensión. En esos dos casos yo voy a poder solicitarle al tribunal de plano, sin que se notifique al otro papá y sin que se le pregunte su opinión, de que me dé la autorización. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir esto? Cuando yo tengo reguladas estas materias en el tribunal. O sea, no basta con, por eso supongamos que los alimentos no están regulados. Y yo le digo al tribunal, no, es que él nunca me ha aportado. No, yo tengo que haber demandado de alimentos y que el padre no me pague los alimentos y que esté certificado el tribunal que no me los está pagando para yo poder demandar este procedimiento voluntario. En todos los otros casos yo voy a tener que demandar al papá, hacer una audiencia y yo demostrar como mamá, también puede ser como papá, si es que el papá tiene cuidado de que es conveniente ese viaje para el niño y cuándo, y ojo, esto es súper importante. Porque hay muchos papás que, por ejemplo, de repente quieren irse de vacaciones, van donde un abogado, conociendo el problema, y le dicen, ya, yo quiero salir del país, ¿pero cuándo? No sé cuándo el tribunal me diga. No. No es así, funciona al revés. Yo tengo que demostrar
cuándo me voy y cuándo vuelvo. Por ende, lo que me exige la ley es que yo tengo que tener los pasajes de ida comprados y los pasajes de vuelta comprados, porque la solicitud se hace con día preciso de entrada y salida del Y país. eso en todos los casos, porque En por ejemplo, todos no los sé, la madre extranjera quisiera visitar a la familia, por ejemplo, en este caso también tiene que tener fecha de retorno. Da Fecha lo de mismo. retorno, sí. Ya. Lo que pasa En es que todos se los casos. podría eventualmente dar un permiso amplio, pero no por el tribunal. Normalmente el tribunal no lo va a conceder, sino que por el padre, que no tiene problema que vuelva dentro de un plazo de 2 años, por No, ejemplo. es que estamos hablando de casos Pero- de perros y gatos que no Pero se en llevan. casos de perros y gatos, no. El tribunal va a determinar fechas específicas de vuelta. Perfecto. Muchos me preguntarán, ¿qué pasa si la mamá efectivamente no vuelve con el niño? Hay una autorización, o el papá, hay una autorización por 15 días. O al contrario, yo voluntariamente, supongamos que ella se iba a estudiar al extranjero y le di 2 años para que iba a estudiar un magíster, un doctorado afuera, me pidió poder ir con el niño, a lo mejor encontré que era lógico y le di esta autorización por estos 2 años. Y resulta que no volvió. ¿Cómo lo hago? Porque en realidad uno piensa, Como que está, ella formó su vida allá, en quizás, Europa, claro. en Estados Unidos. ¿Hay alguna forma de que yo pueda recuperar al niño? Sí. Nuestro país, con la mayoría de los países del mundo, han suscrito un convenio internacional sobre el secuestro de menores. Cuando la mamá o el papá que tenían una autorización se les vence y no retornan al país, Es considerado es considerado secuestro internacional y existe una alianza entre estos países donde las policías, por intermedio de los tribunales, se van a comunicar y pueden ejecutar una orden, un tribunal chileno, por ejemplo, en el extranjero. Así que, ojo, no es que yo ya me fui del país, no hay nada que hacer porque los tribunales chilenos no me van a alcanzar. Existe este tratado internacional justamente para evitar que una cosa tan relevante como el relacionamiento entre mamá o papá, que se ve coartado por este viaje, lo impida en este caso el padre o madre que tiene cuidado personal. Así que quédense tranquilos, si ustedes autorizan a su hijo a viajar, existen mecanismos si es que la mamá o el papá no quisieran que ese niño volviera al país. Claro. Así que no es que sea una autorización y quedo como al arbitrio de esa persona si quiere volver. Ahora, un tema súper importante. Cuando se genera esta discusión, lo que pasa en el 99% de los casos es que el papá les dice que no y el viaje supongamos que es el 1 de julio y la persona contacta al abogado a mediados de junio. Oiga, ¿sabe que el papá no quiere autorizarme? ¿Usted puede conseguirme una autorización? Y la verdad es que yo le tengo que decir a la mayoría de la gente, es imposible. Porque este procedimiento contencioso tarda al menos 2 meses. Por ende, háganlo con tiempo. Es decir, si ustedes hoy día dicen, yo quiero salir con mi hijo en las vacaciones, por ejemplo en enero, en febrero, ustedes ya tienen que empezar a hacer el plan. ¿Por qué? Porque hay que notificar, hay que presentar la demanda, hay que tener los pasajes, hay que notificar al papá, el tribunal nos tiene que citar una audiencia, puede que no lleguemos a acuerdo y el tribunal tiene que dictar una sentencia. Todo eso al menos puede durar 2 meses y puede llegar hasta 4 o 5. Entonces la recomendación es preséntenlo con mucho tiempo porque no es un trámite rápido. La mayoría de la gente, normalmente cuando nos consultan los abogados, ya no hay nada que hacer porque los plazos son imposibles de cumplir. Así que hágalo con tiempo. Respecto de los otros casos, que voy a nombrar solamente el último, porque si no, no vamos a alcanzar, pero este es yo creo que es uno de los más conocidos, pero que la gente nunca hace bien. Ustedes están casados, se separan, y yo creo que todos ya algo saben que para poder divorciarse, ustedes tienen que hacer algo que se llama el cese de la convivencia. Ojo, esto es súper importante, el cese de la convivencia no se hace en Carabineros. Mucha gente va y deja una constancia de abandono de hogar. No, eso no existe, no sirve de nada en nuestro país. Lo que ustedes tienen que dirigirse es al Servicio de Registro Civil e Identificación y decir que vienen a hacer un cese de la convivencia. ¿Qué es el cese de la convivencia? Es un acta donde usted firma que se separó de su señora o de su esposo y que ya no vive con él. Y que desde esa fecha se empiezan a contar los plazos para divorciarse. Por eso ese documento es tan importante. Si el divorcio es de mutuo acuerdo, es 1 año desde que se emitió ese documento. Si es de unilateral, 3 años desde que se emitió ese documento. Y ojo, ¿y por qué les digo que toda la gente lo hace mal? Porque yo soy Juanito, voy al registro civil, hago el acta y digo, estoy listo, tengo mi acta, voy a esperar el año o los 3 años. No es así. Si ustedes lo hacen solos, la ley dice que ese documento tienen que llevarlo... para comenzar el proceso, tienen ¿no? que llevarlo al tribunal de familia. Y el tribunal de familia tiene que notificárselo al otro cónyuge. Y los plazos corren desde la notificación, Perfecto. no desde que fueron a hacer el documento. Muchas personas hoy día vienen a mi oficina y dicen, no, si tengo el cese de la convivencia. Y solo lo firmó él y nunca lo notificó. Si no lo notifican, no sirve. No sirve tampoco. Hay excepciones como en todo, pero esto es para que lo entiendan. Claro. Hay otra posibilidad.
que vayan los dos. Si están los dos de acuerdo, que quieren divorciarse en el futuro, van los dos al registro civil y los dos firman el acta y esa acta no se tiene que notificar, porque Claro, está porque la voluntad de por ambas ambos. partes. Así que este trámite, que es un trámite voluntario, que es la notificación del cese de la convivencia, tienen que hacerlo, es la única forma de que el día de mañana se divorcien sin problema, salvo en un caso. Salvo que regulen alimentos, visitas o cuidado personal con esa persona. Se entenderá que hay separación de estas personas desde la fecha en que notifican esa demanda. Porque obviamente si tú demandaste de cualquiera de esas 3 materias es porque no están juntos. Claro. Entonces la ley, el cese de la convivencia se puede reemplazar por estos documentos. En el caso de que nada de esto exista, tienen que notificar el cese de la convivencia. Pensar que está para divorciarse y que hacer tanta burocracia. Por eso vuelvo a decirle, no se casa. Pero ojo, no requiere abogado, pero, ¿eh? No requiere abogado. Pero yo siento que siempre es mejor asesorarse. Es importante que se Porque, asesoren por para ejemplo, ver cómo se hace. estas mismas cosas, si tú no me hubieses comentado, yo no hubiese sabido, yo hubiese ido directamente, quiero divorciarme. Y yo hubiese pensado que hubiésemos tenido que hacer el trámite así, ¿no? Y no que hay que ir al registro civil, hacer este cese también de convivencia y que se notifique la otra. Ya me. Entonces, para eso mejor ir donde un abogado y para eso donde los mejores, ¿cierto, Pablo? ¿Dónde los pueden encontrar? Nos pueden encontrar, en este caso nosotros estamos en Talca, ya, pero lo ideal es que si quieren visitarnos, pueden visitarnos en www.jurismaule.cl, ahí van a encontrar todos nuestros medios de contacto. También si no pueden ir, podemos agendar una videollamada, una llamada, pero lo importante es que siempre ojalá agenden su visita para que en este caso podamos realmente atenderlos, porque si llegan y van a la oficina, puede que no tengamos disponibilidad. Así es. Así que ya lo sabe, ahí está la página para que vea entonces, agende su hora, vaya a la oficina y si usted se siente muy mal, porque obviamente uno siempre va por problemas, va al frente, hay un centro estética y va a agendar un masajito también para que se sienta mucho mejor. Así que tienen todos los servicios ahí los chiquillos. Pablo, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros el día de hoy. Temas muy importantes, la otra semana nos veremos quizás con otras cosas también que van quedando pendientes y otras también que van siendo de relevancia para la comunidad. Así que gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Y listo, de esta forma nosotros comenzamos a finalizar este Más Positivo. Muchas gracias por su sintonía. A las 14 horas se van a encontrar con Matías Cruzat en las noticias de Voz Regional y a las 16 se encuentra conmigo en Mujeres en Sintonía. Cuídese mucho, abríguese. Chao, chao.